buenas tardes. Nosotros vamos a la promoción de la página de bienes comunales y tenemos unas preguntas para nuestra página. Bueno, una de las cuestiones que más nos interesan es saber bienes comunales. Es una asociación civil que ayuda pues a toda la población de Nextlán, pero ¿cuáles son nuestros beneficios? Bueno, déjame decirte que bienes comunales no es una asociación civil, ¿no? No es una asociación, más bien es una figura jurídica, fíjate. Bienes comunales está, como diríamos, es una forma de tenencia de la tierra que viene posterior a la conquista y que de alguna manera viene a ser como que España les dé un reconocimiento a los nativos de que realmente esa es su tierra después de haberla arrebatado por la conquista que todos ustedes conocen. Entonces, bienes comunales es una figura jurídica, insisto, donde realmente lo que dice es bien común, es el bien de todos, son los bienes de todos los que viven en esa comunidad, los que son comuneros, los que son avecinados, los que de alguna manera participan del uso de la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, eso sería como los bienes comunales, que es como los recursos naturales que le pertenecen a todos los que se dicen ser comuneros o avecindados o tener alguna participación dentro de esa estructura jurídica, ¿no? Entonces, ¿tu pregunta cuál era? Para nosotros, ¿cuál es el beneficio de que exista esta...? Bueno, fíjate que lo que pasa es que la respuesta es muy compleja porque te vas a la parte medular de lo que son bienes comunales, es decir, o sea, después de la conquista, nosotros fuimos sometidos por los españoles y todos nuestros bienes, nuestra cultura y todos nuestros recursos pasaron a manos de los conquistadores. Es decir, nosotros como lugareños no teníamos derecho a nuestra propia propiedad, ni siquiera teníamos derecho a casarnos con quien quisiéramos. Y entonces, por ejemplo, los españoles establecieron el derecho sobre nuestras mujeres. Entonces, por ejemplo, si alguien se quería casar, pues primero pasaba por las manos del patrón y después por ellos. Es decir, que no éramos dueños de nada. Entonces, a lo largo de toda una lucha que se vino desarrollando, finalmente la corona española da consentimiento de que nosotros somos poseedores de esos recursos y se nos otorgan a partir de un certificado. Entonces, los bienes comunales precisamente es una figura que reconoce a los nativos poseedores de sus recursos naturales, de su cultura y todo lo que ello encierra. Entonces, ¿qué beneficio tiene? Primero, sentirse que es una conquista, es un reconquistar nuestro territorio que perdimos a punta de trancazos con los españoles, que nos arrebataron por la fuerza de las armas y por la fuerza de la religión, ¿no? Entonces, el ser bienes comunales es sentirse realmente dueño de vidas a costa. La gente, para que tú llegues a eso acostado, estaría vidas a costa. Porque quien los ha cuidado, vale la pena, datos son Comunales para no, y eso no es un instituto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo no soy acostado en niveles de tener 100 años, el espacio sí lo somete a COSUR, porque esos trabajan con bienes comunales, lo diríamos, pero mi solicitud general, no preocuparte, sin embargo, lo somete a vive en una Voy con bienes comunales. Ayude a tú le digo yo, posiblemente su cabildo, otros dirán, no, en regla su papá. Y entonces la asamblea le dijo a Almadelia, con toda su, entonces dice, ayude a con necesidad, bueno, sí, consideración, y al final, pues yo le digo yo, y con ciudad, Almadelia no hay, entonces dice, a permiso, comunales, pero Almadelia, ¿no? Y es comunales, sí, mi solicitud la tierra, y de chance porque limpieza de hacer cosas y al final pues donde vivíamos, le dijo a bienes tesorero, vienen nos dirán, no, la gente los conoce. son 3 sentimientos terrenos de hace, pues hay presidentidos, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, yo le pide que se, porque desde una a restablecer, no ha hecho ningún permiso de ecología, hay que como de su cabildo después restablecer y a fortalecer y al cuidado de los recursos naturales. Entonces ahorita, por ejemplo, a Nextlán lo han apoyado en obras de conservación de suelo para que las tierras no se sigan erosionando y tengamos la posibilidad de que el agua se siga infiltrando en el manto freático y alimente los pozos.
Entonces ese es uno de los proyectos que se tiene. Otro de los proyectos es la reforestación. La reforestación consiste en que CONAFOR otorga los árboles y otorga un presupuesto básico para que la gente pueda reforestar, ¿no? Por ejemplo, para 100 hectáreas, no estoy claro, pero les han de dar unos 120,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y eso implica que todo el gasto de acarreo, el gasto para poder hacer el trasplante, o sea, todos los gastos finalmente, CONAFOR apoya prácticamente con un 40-50% del costo real, y los comuneros o los bienes comunales otorgan la otra parte a partir de su esfuerzo y su trabajo. Entonces la CONAFOR tiene ese proyecto y tiene muchos otros, por ejemplo el de estufas ahorradoras de leña, el de impacto ambiental, el del establecimiento de unidades medioambientales para la producción de fauna silvestre, lo que es ecoturismo, o sea, tiene muchos proyectos que van dirigidos precisamente a apoyar la restauración, el aprovechamiento adecuado y racional de los recursos naturales. Y, por ejemplo, si algún día uno de nosotros quisiera pertenecer a bienes comunales, ¿cómo podríamos hacer para pertenecer a estas sociedades? Claro, hay que ser méritos, ¿no? Hay que ser méritos. Es un filtro necesario, es un filtro que se ha venido estableciendo a lo largo del tiempo. Si nosotros hablamos cuántos comuneros son, yo diría que son como 260, pero en la realidad han de ser como unos 80. O sea, vamos a decir, ¿no? Porque, bueno, muchos tienen el registro, pero no lo ejercen. Entonces, muchos son poseedores del recurso, pero no el ejercen, no desarrollan lo que son los derechos y las obligaciones. Puede ser que desarrollen más los derechos, pero no las obligaciones. ¿Las obligaciones cuáles serían? Pues la obligación es que cuando te convoquen a tequio, pues ir a dar la mano de obra, ¿no? La mano de obra, el jornal, lo que sea, hacer obras de beneficio comunal. Por ejemplo, una obra de beneficio comunal puede ser limpiar el carril que divide, ¿no?, todo nuestro predio, que son 8.200 hectáreas de bienes comunales. Otra que puede ser ir a apagar un incendio, otra que puede ser reconstruir el camino, otra que puede ser ir a reforestar, a los tequios para hacer la restauración del suelo, a cuidar ciertas áreas que son necesarias de darles atención. Entonces son obligaciones que tiene uno como comunero. Y los derechos, obviamente, los derechos es que tú tengas voz y voto, ¿no? En un momento tengas la posibilidad de que tú formes parte de la estructura direccional de bienes comunales o desarrolles algunas acciones que la misma asamblea te pueda proporcionar, pero para eso se necesita tener un registro, ser comunero registrado, y eso el registro te lo da el Registro Nacional Agrario, el RAM, ¿no? Entonces, pues eso sería. Bueno, ¿cómo contribuye bienes comunales a la comunidad? ¿Cómo contribuye? Bueno, yo creo que la parte central, fíjate, de cómo contribuye y la vocación de bienes comunales es cuidar los recursos naturales. O sea, por ejemplo, tú estás aquí en Nochitlán y yo, como bienes comunales, te protejo. O sea, estoy protegiendo el área donde tú vives de manera plácida, tranquila, desarrollas tu estilo de vida, tu forma, y yo, como bienes comunales, tengo que asegurarte la seguridad, que en este caso se traslapa y se relaciona con lo que es el ayuntamiento, ¿no? Porque el ayuntamiento tiene su propia vocación, darnos seguridad, favorecer los servicios de la zona urbana, ¿no? Pero en el caso de bienes comunales, acuérdate que bienes comunales, insisto, son 8.200 hectáreas. Entonces tienen que proteger las 8.200 hectáreas, y todo lo que está dentro de esas 8.200 hectáreas es obligación y son las autoridades para poder velar sobre el manejo de los recursos naturales. Entonces, tú quieres vivir acá, pues claro, pide permiso, y como bienes comunales te lo voy a dar como bienes comunales. Obviamente te puedo dar un certificado que atestigue que tú eres poseedora de ese predio, ¿ya? Y entonces asumes funciones de un comunero, de un avecindado, en ese sentido. Entonces, brindarte la seguridad. Por ejemplo, esta escuela está en bienes comunales, y fue bienes comunales quien dio la certificación de que este espacio va a ser usado con fines educativos. Si de repente se pusiera una fábrica aquí a un ladito de nosotros, inmediatamente bienes comunales decomisa ese lugar, porque no está destinado para eso, porque bienes comunales lo otorgó para la educación a partir del colegio de bachilleres, ¿no? O sea, tiene la autoridad para hacerlo, y tiene tanta o más autoridad en cierto momento que el presidente municipal. El presidente municipal tiene que ver con lo que es el casco de la población, con los servicios, la seguridad, todo eso, pero no tiene nada. O sea, el presidente municipal no se mete cuando hay un incendio, no se mete cuando hay trabajo de reforestación, que debería hacerlo, pero no lo hace, ¿no? Otra pregunta, cuando una persona te dice tu terreno es comunal, quiere decir que no es de usted, y cuando usted Sí. se muera, ¿sí? O sea, es una idea no muy clara, fíjate. Si yo vivo en cierto lugar, tengo una propiedad,
y esa propiedad está a mi nombre, vamos, está en terreno de comunal, o sea, es decir, en mi casa y todo lo que hay es comunal. Claro que vamos, por cuestión práctica, social, de buenas relaciones, uno es poseedor de esa tierra y puede uno poseerla a partir de un certificado que se te otorga por parte de bienes comunales, ¿no? ¿Y la puede El acta de heredar? posesión